Tremenda discusión entre Checo y Alonso. Quédate hasta el final para ver su reacción. Después del Gran Premio de Brasil, una atmósfera cargada de tensión y expectativas envolvió el paddock. Los rumores comenzaron a propagarse, insinuando una creciente rivalidad entre dos de los nombres más destacados y queridos de la Fórmula 1, Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez. Esta historia, aparentemente originada en los pasillos y en las conversaciones susurradas entre bastidores, había empezado como un rumor más entre tantos. Sin embargo, con el paso de las horas y gracias a testimonios de quienes presenciaron la escena, los detalles comenzaron a tomar forma, y lo que al principio parecía un simple intercambio de palabras se convirtió en un relato de confrontación e intensa rivalidad. Todo se desencadenó minutos después de que ambos pilotos concluyeran la carrera en Brasil, un circuito donde el calor y la presión aumentan debido a la alta expectativa y al peso histórico de la competición. Mientras algunos pilotos estaban ya distendidos, compartiendo impresiones y recuperando fuerzas, Checo Pérez, sin embargo, no parecía encontrar esa paz después de la competencia. Con determinación en su mirada, fue en busca de Fernando Alonso, el veterano piloto español, quien se encontraba en su propio espacio, intercambiando unas palabras con su equipo. Lo que ocurrió después dejó perplejos a quienes estaban en el área. Checo se acercó a Alonso con una expresión de seriedad inusual. No era el típico encuentro de felicitaciones o intercambio de impresiones al que muchos estaban acostumbrados ver entre ambos. Según las fuentes que estaban cerca, se podía ver en el rostro de Checo un aire de firmeza y resolución, como si estuviera preparándose para decir algo que llevaba tiempo guardando. Al llegar junto a Fernando, Checo no dudó en romper el hielo de manera directa y comenzó diciendo que era consciente de todos los rumores que habían estado circulando. Estos rumores, que en su momento parecieron carecer de fundamentos, sugerían que Red Bull, su propio equipo, había estado considerando a Fernando Alonso como posible reemplazo, o al menos, como una alternativa seria para su puesto. La tensión en el ambiente se tornó palpable. Suscríbete solo si amas a Checo y crees que merece más oportunidades. Checo no titubeó. Con voz firme y sin rodeos, le hizo saber a Alonso que estaba al tanto de la cercanía de su nombre al asiento de Red Bull y que, incluso antes de que él mismo firmara su contrato, Fernando había sido uno de los principales candidatos para el equipo. Los testigos aseguran que el tono de Checo, aunque controlado, dejaba entrever una mezcla de resentimiento y orgullo. Él le recordó a Alonso que Red Bull había estado cerca de escogerlo a él, algo que no era del todo un secreto, pero que nunca había sido confirmado tan claramente. En ese momento, Alonso mostró una ligera reacción de sorpresa, y por un instante sus gestos se suavizaron mientras escuchaba a Pérez. Checo continuó su relato y reveló un dato que pocos conocían. Según una conversación privada que había tenido con Christian Horner, el jefe de Red Bull, el proceso de selección entre él y Alonso había sido tan ajustado que, hasta el último minuto, el equipo no estaba seguro de a quién elegir. De acuerdo con las palabras de Horner, Alonso fue seriamente considerado por su vasta experiencia, su habilidad innata para sacar lo mejor de cualquier monoplaza y su carácter combativo en la pista. Sin embargo, la decisión final se inclinó hacia Checo en gran parte debido a su edad, que le daba una ventaja en términos de proyección y compromiso a largo plazo. Este punto resultó ser crucial en la decisión de Red Bull, ya que buscaban a alguien con quien pudieran construir un proyecto duradero. Estas palabras hicieron mella en Alonso, quien aunque conocía los rumores, nunca había tenido confirmación directa de que estuvo tan cerca de ser seleccionado por Red Bull. Las especulaciones y comentarios en el paddock siempre lo habían vinculado con equipos de alto perfil, pero esta confirmación de que Red Bull casi lo eligió para un asiento, en uno de los equipos más competitivos de la parrilla, era algo diferente. Según quienes pudieron ver la conversación desde lejos, Alonso permaneció en silencio por unos segundos, asimilando la información. Para un piloto de su calibre y con una trayectoria marcada por múltiples decisiones y cambios de equipo, enterarse de esta posibilidad perdida fue un golpe emocional. Suscríbete solo si amas a Checo. La conversación, que hasta ese momento había sido relativamente tranquila, comenzó a escalar cuando Checo, consciente de la importancia de defender su puesto, expresó sus sentimientos de manera aún más clara. Le dejó saber a Alonso que, aunque respetaba su trayectoria y su talento, esperaba que él comprendiera que, en este momento, el asiento en Red Bull era suyo, y que no estaba dispuesto a permitir que nadie, ni siquiera alguien de la talla de Alonso, amenazara su posición. Este comentario añadió una dosis de confrontación, ya que implícitamente daba a entender que Checo sentía que la presencia de Alonso y los rumores en torno a él no eran una coincidencia, sino una potencial amenaza para su lugar en el equipo. Alonso, quien no es de los que se quedan callados ante un desafío, respondió con franqueza. Le recordó a Checo que, en el mundo de la Fórmula 1, ningún asiento estaba asegurado para siempre y que las oportunidades a menudo surgían de la manera menos esperada.
Añadió que, aunque él no tenía ningún interés en desestabilizar a Pérez ni en quitarle su lugar, estaría dispuesto a considerar cualquier oferta si Red Bull o cualquier otro equipo de primer nivel se lo planteara. Este comentario encendió aún más los ánimos y convirtió el intercambio en una discusión abierta y directa. La tensión entre ambos era evidente, y quienes pasaban cerca pudieron escuchar el tono cada vez más elevado de sus voces. Varios miembros de sus respectivos equipos, preocupados por la posibilidad de que la situación se saliera de control y llegara a los medios de comunicación, intervinieron para calmarlos. Sin embargo, la tensión ya había dejado una huella en todos los que presenciaron el intercambio. Finalmente, los ingenieros y asistentes lograron llevar a cada piloto a su respectiva área, pero no sin antes intercambiar una última mirada desafiante. El rumor sobre el enfrentamiento entre Alonso y Pérez no tardó en difundirse por todo el paddock y más allá, hasta llegar a los medios de comunicación, donde se convirtió en un tema de discusión y análisis. Reporteros y analistas comenzaron a especular sobre el futuro de ambos pilotos en sus respectivos equipos y sobre la posibilidad de que Red Bull realmente estuviera considerando un cambio. Para Checo Pérez, este episodio fue un recordatorio de la naturaleza impredecible y competitiva de la Fórmula 1. Era consciente de que cada carrera era una oportunidad para demostrar su valía y reafirmar su posición dentro del equipo. Mientras tanto, para Fernando Alonso, esta confirmación de que su nombre había estado en consideración en Red Bull fue un reflejo de que, pese a los años en la parrilla, su talento y reputación seguían siendo valorados. El Gran Premio de Brasil no solo quedará marcado en la historia por las acciones en la pista, sino también por este enfrentamiento detrás de los focos, un episodio que recordará a todos que, en la Fórmula 1, las rivalidades y las luchas no se limitan a lo que sucede en el asfalto. La compleja relación entre ambos pilotos es un reflejo de la competitividad inherente a este deporte, en el que cada decisión, cada palabra y cada gesto tienen un peso y pueden determinar el rumbo de una carrera. En medio de la tensión y la presión del paddock, Fernando Alonso, un veterano de la Fórmula 1 con una personalidad intensa y un carácter conocido por no aceptar derrotas fácilmente, enfrentaba una situación que pocas veces se había visto en su larga trayectoria. Aunque ha demostrado su fortaleza y determinación a lo largo de los años, esa tarde en particular, Alonso sintió que sus límites estaban siendo puestos a prueba de una forma casi calculada. Todo comenzó con una conversación aparentemente casual entre Alonso y Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano que en ese momento se encontraba en una posición destacada dentro de Red Bull Racing. En el ambiente relajado del paddock, Checo se acercó a Alonso para intercambiar algunas palabras sobre su reciente renovación con Red Bull, un tema que ya era conocido entre los círculos internos del equipo, pero que no había sido discutido públicamente con los pilotos de otros equipos. Para Checo, parecía ser una conversación en tono cordial, pero para Fernando, las palabras de Pérez rápidamente comenzaron a sentirse como una provocación. Alonso, quien llevaba tiempo considerando la posibilidad de unirse a Red Bull, no pudo evitar mostrar una ligera expresión de decepción en su rostro al escuchar que su colega latinoamericano había sido nuevamente el elegido para permanecer en la escudería. Fuentes cercanas que presenciaron el intercambio aseguran que el piloto español trató de mantener una expresión de calma, respondiendo con una sonrisa apenas perceptible mientras Checo continuaba, aparentemente sin darse cuenta del efecto que sus palabras podían estar causando en Fernando. Los testigos describen la sonrisa de Alonso como tensa y forzada, un intento evidente de contener su frustración. A medida que avanzaba la conversación, Checo, sin intención aparente de provocar, comenzó a explicar algunos de los detalles detrás de su reciente renovación. Según su relato, Horner y los altos mandos de Red Bull habían discutido en profundidad los beneficios de tener a un piloto latino en la escudería. La base de fanáticos en América Latina había sido un tema central en esas conversaciones, y la conexión de Checo con esa audiencia se había convertido en un punto decisivo que inclinó la balanza a su favor. Checo no dudó en expresar a Alonso que esta había sido una decisión lógica para el equipo, dejando entrever que su herencia latina y su conexión con los aficionados eran factores que Alonso no podía igualar. Para Fernando, estas palabras fueron el detonante. El español interpretó el comentario de Checo como una especie de burla, una insinuación de que, a pesar de su experiencia y habilidades, su perfil no era lo suficientemente atractivo para una escudería de la talla de Red Bull. La decepción de Alonso comenzó a transformarse en algo más cercano a la ira. Su tono, hasta entonces medido, adoptó un matiz más cortante y frío, y respondió con una observación punzante, insinuando que quizás Red Bull no había hecho la mejor elección al renovar a Pérez. Fue un comentario breve, pero lo suficientemente agudo para hacer evidente que Alonso no estaba dispuesto a aceptar esa justificación sin dar su propia opinión al respecto. Sin embargo, la situación estaba a punto de escalar a un nivel completamente nuevo. Al notar la incomodidad de Alonso, Checo, posiblemente en un intento de calmar las aguas, intentó disculparse. Sin embargo,
Sus palabras no tuvieron el efecto deseado. Más bien, lograron el efecto contrario. Con una sonrisa que los presentes describieron como ligeramente burlona, Checo le dijo a Alonso algo como: «Sin rencores, Fer. Al final, me dieron el lugar, pero a lo mejor en un par de años, si tienes suerte, te podrías unir al equipo». Aunque para Checo esto podía haber sido un comentario sin malas intenciones, Alonso lo percibió como un insulto directo, una burla a sus aspiraciones y su carrera. Fue en ese momento cuando todo estalló. Alonso, conocido por su control en situaciones de presión, se dejó llevar por la frustración acumulada y, sin mediar palabra, dio un paso al frente y empujó a Checo con una fuerza inesperada. La agresividad del empujón fue tal que Pérez tuvo que retroceder varios pasos para recuperar el equilibrio, y algunos de los presentes aseguraron que la intensidad de Alonso era tan evidente que, por un instante, pensaron que la situación podría salirse de control. Los mecánicos y miembros de otros equipos en el paddock, que habían estado observando a distancia, quedaron completamente sorprendidos por lo ocurrido. Alonso rara vez reaccionaba de forma tan física en sus conflictos, siendo alguien que suele manejar sus emociones de manera calculada. Esta respuesta fue interpretada como una señal de lo mucho que le había afectado la situación y del nivel de tensión que la conversación había alcanzado. Algunos observadores incluso afirmaron que podían ver la frustración en los ojos de Alonso, quien se había contenido durante buena parte de la conversación hasta que ese comentario final de Checo lo había llevado al límite. Lo que siguió fue una tensa pausa en la que ambos pilotos se miraron, evaluando si el conflicto iba a continuar o si alguien intervendría para calmar los ánimos. Finalmente, algunos de los integrantes del equipo de Red Bull y personal cercano intervinieron para separar a los pilotos antes de que la situación se volviera aún más problemática. Checo, algo desconcertado, se limitó a sacudir la cabeza y a apartarse sin añadir más comentarios, mientras que Alonso se retiró visiblemente molesto, tratando de calmarse. Este incidente dejó una huella en el paddock y pronto se convirtió en tema de conversación en todos los rincones de la Fórmula 1. La rivalidad entre Alonso y Pérez, que hasta ese momento había sido cordial y respetuosa, parecía haber alcanzado un punto de no retorno. Algunos pilotos comentaron entre susurros que el temperamento de Alonso se había vuelto más irascible en los últimos años, posiblemente debido a las frustraciones acumuladas en su carrera. Otros especulaban que Checo, consciente de su posición dentro de Red Bull, había aprovechado la oportunidad para reafirmar su superioridad sobre Alonso, algo que este último no podía tolerar. La noticia de la confrontación entre ambos pilotos no tardó en llegar a los oídos de los directivos de la Fórmula 1, quienes evaluaron la posibilidad de tomar medidas disciplinarias, aunque al final decidieron no hacer pública ninguna sanción, manteniendo el incidente en un nivel de discreción. Sin embargo, lo que quedó claro para todos en el paddock fue que este episodio había marcado una línea divisoria entre Alonso y Pérez. Desde ese día, la tensión entre ellos fue evidente en cada encuentro y en cada declaración pública. Alonso, decidido a demostrar su valía, intensificó sus entrenamientos y comenzó a analizar cada movimiento de Pérez en la pista, mientras que Checo, consciente de que había ganado una posición privilegiada, continuó su camino con la confianza de quien sabe que ha sido elegido por uno de los equipos más poderosos de la Fórmula 1. Para muchos, esta historia se convirtió en una advertencia sobre la competitividad extrema que reina en la Fórmula 1 y sobre cómo, incluso entre compañeros de profesión, los egos y las aspiraciones pueden llevar a confrontaciones de este tipo. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Los murmullos se esparcieron rápidamente por el paddock mientras las miradas de curiosidad y desconcierto se posaban en la escena que protagonizaban Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez. Ambos pilotos, conocidos por su carácter y determinación en la pista, ahora estaban frente a frente, mirándose con una mezcla de desafío y desdén que no dejaba a nadie indiferente. Aunque algunos miembros de sus respectivos equipos intentaron intervenir de inmediato para desactivar la situación, parecía que el conflicto solo estaba comenzando. Lejos de suavizar las cosas, cada gesto, cada palabra intercambiada parecía alimentar aún más la tensión. Checo, visiblemente sorprendido por la intensidad de la reacción de Alonso, optó por un intento de distensión, pero no del todo acertado. Con una sonrisa irónica y las manos alzadas en señal de paz, le dijo al español: «Tranquilo, Fer, no es para tanto». Pero esta frase, lejos de calmar la situación, pareció encender aún más la chispa en Alonso, quien se sintió subestimado y provocadoramente desafiado. Sus ojos lanzaban una mirada de fuego, y en un intento de contenerlo, un par de miembros de su equipo lo sujetaban para evitar que el enfrentamiento escalara aún más. Mientras esto ocurría, el rumor de lo sucedido comenzó a correr como la pólvora por todo el paddock. Los equipos, pilotos y técnicos intercambiaban miradas de incredulidad y susurros de sorpresa.
No era común que un piloto con la experiencia y el temple de Alonso se viera envuelto en un conflicto tan visceral, y mucho menos con un colega con quien había compartido tantas batallas en la pista. Pero en esta ocasión, la tensión era palpable, y la situación se tornaba cada vez más delicada. La escena no tardó en llegar a los oídos de Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, quien rápidamente fue informado de cada detalle de la confrontación. Horner, que en ese momento se encontraba en medio de reuniones estratégicas de cara a las últimas carreras de la temporada, detuvo todo lo que estaba haciendo. Al escuchar el informe, se dirigió a toda prisa al lugar del incidente, visiblemente preocupado. Horner sabía muy bien lo que significaba este tipo de confrontaciones dentro de su equipo. Después de todo, Red Bull había lidiado en el pasado con conflictos y tensiones internas entre sus pilotos, y lo último que necesitaban era una nueva controversia que pudiera comprometer el ambiente de trabajo y el éxito de la escudería, especialmente en una temporada que estaba siendo tan favorable para ellos. La tensión aumentó aún más cuando Horner intentó calmar a ambos pilotos por separado. Algunos testigos aseguran que el jefe de equipo mantuvo una conversación seria y privada con cada uno, en un intento de suavizar el ambiente y evitar que la situación se saliera de control. Sin embargo, su expresión reflejaba su preocupación por las posibles repercusiones. Para Horner, mantener la armonía en el equipo era una prioridad, y temía que esta confrontación pudiera afectar no solo la relación entre Pérez y Alonso, sino también el equilibrio general dentro de Red Bull. Pero el drama no terminó ahí. Después del altercado, Alonso se retiró a su garaje, donde fue visto manteniendo una conversación seria y a puertas cerradas con su equipo. Fuentes cercanas afirman que el español expresó su frustración y decepción, no solo por el incidente con Checo, sino también por lo que consideraba una falta de consideración de parte de Red Bull hacia él como piloto. Alonso, quien había mostrado en el pasado interés en unirse a un equipo competitivo que le permitiera pelear por el campeonato, sentía que Red Bull no le había dado la importancia que merecía, prefiriendo a otros pilotos. Este sentimiento de frustración alimentó aún más su enojo y su insatisfacción, dejándolo en una situación emocionalmente tensa y vulnerable. El incidente entre Alonso y Pérez rápidamente se convirtió en tema de conversación no solo dentro del paddock, sino en todo el mundo de la Fórmula 1. Las opiniones comenzaron a dividirse de manera casi inmediata. Algunos fanáticos y expertos consideraban que la reacción de Alonso había sido exagerada, argumentando que Checo simplemente había sido honesto al compartir los comentarios de Horner sobre la alineación de pilotos. Otros, en cambio, defendían a Alonso, asegurando que el tono de Checo había sido irrespetuoso y provocador, y que era comprensible que Fernando se sintiera ofendido. En los días posteriores, la situación continuó siendo tema de debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Estaba Red Bull considerando algún tipo de acción para calmar las tensiones? ¿Habría un acercamiento entre Alonso y Pérez para resolver sus diferencias de manera diplomática? ¿O sería este el inicio de una rivalidad abierta entre los dos pilotos, que podría tener consecuencias tanto dentro como fuera de la pista? Las preguntas y rumores crecían, y mientras tanto, los fanáticos esperaban con ansias el próximo Gran Premio, donde seguramente ambos pilotos se encontrarían nuevamente en la pista. La posibilidad de que esta tensión se trasladara al circuito añadía un nuevo nivel de emoción y expectativa a la temporada. La Fórmula 1, una vez más, demostraba que las emociones y el drama no solo se viven en la pista, sino también en el complejo mundo de las relaciones entre los pilotos y los equipos. Ahora, la mirada de todos está puesta en el futuro. ¿Cómo gestionará Red Bull esta situación? ¿Tomarán alguna medida para evitar que la rivalidad entre Alonso y Pérez se intensifique, o dejarán que los pilotos resuelvan sus diferencias por sí mismos? ¿Será este incidente el comienzo de una disputa que podría cambiar el curso de la próxima temporada? Y, lo más importante, ¿podrá Fernando Alonso dejar atrás este episodio y enfocarse en sus objetivos de cara al futuro, o el conflicto con Checo marcará un antes y un después en su relación con Red Bull? En un deporte tan competitivo y exigente como la Fórmula 1, donde cada detalle cuenta y cada segundo es crucial, las emociones están a flor de piel y las rivalidades son inevitables. Los fanáticos están ansiosos por ver qué sucederá en las próximas semanas y cómo este incidente afectará el desarrollo de la temporada. Lo único seguro es que esta historia está lejos de haber terminado, y que la tensión entre Alonso y Pérez seguirá dando de qué hablar. Mantente atento a Última Hora F1, porque seguiremos informando cada detalle de esta explosiva historia. Aquí estaremos para traerte los últimos reportes, las declaraciones de los protagonistas y todos los detalles de este drama que está sacudiendo al mundo de la Fórmula 1. No te pierdas ni un solo detalle, porque la acción apenas comienza.